El padre soltero escuchó la palabra. Ayuda a resonar desde el fondo de la tierra, corrió hacia el lugar y quedó paralizado al ver a un niño de 6 años abrazando con fuerza a una mujer en el fondo de un hoyo profundo. En lugar de llamar a los servicios de emergencia, los sacó de la escena y los ocultó en el cobertizo para atender una trampa al responsable. Al final, ¿quién fue el culpable de enterrar a esta madre y su hijo? ¿Y con qué propósito? Leonardo Aguilar, de 40 años, era padre soltero y tenía una hija de 8 años llamada Gabriela. Vivía en San Ángel, en una casita con un patio trasero, lo bastante grande, para cultivar unas macetas de menta y chile. Leonardo hablaba poco, pero era firme, acostumbrado al ritmo meticuloso del trabajo de carpintero y al hábito de revisar cada cerradura antes de irse a dormir. Cada mediodía solía pasar por un terreno baldío en las afueras del bosque de Chapultepec para ver si alguien lo invadía o tiraba basura, también para respirar hondo y calmar la mente antes de volver a casa a preparar la comida para su hija. Pero justo ese mediodía, al cruzar una zona seca donde las raíces viejas sobresalían como huesos de manos, escuchó un sonido fino, como un hilo que se rompe, algo entre un golpe lejano y un susurro ronco que emergía desde algún lugar. Una sola palabra, alargada y desesperada. Ayuda. Leonardo se agachó, afinó el oído y caminó alrededor de un montículo que sobresalía como una hinchazón extraña en la superficie reseca. Entre el sonido de una respiración agitada y el caer de grava apareció un soy infantil que le encendió la garganta. Leonardo apartó de golpe el césped del borde de un hoyo y vio una escena que años después seguiría recordando con exactitud. Un niño con los ojos hinchados de tanto llorar abrazaba con todas sus fuerzas a una mujer enterrada hasta el pecho en un hueco angosto de tierra. El pequeño intentaba cubrirla con su propio cuerpo, los hombros temblándole en ese esfuerzo débil, mientras la mujer inclinaba la cabeza hacia un lado para dejarle un poco de espacio para respirar. Tenía el cabello cubierto de arena y raíces y los labios agrietados por la sed. Leonardo no hizo ninguna pregunta porque en ese momento todas serían inútiles. Se arrodilló, metió las manos para escarbar la tierra y usó su navaja multiusos para cortar raíces viejas duras como cuerdas, mientras hablaba despacio para tranquilizar al niño con una voz grave y pareja, como marcando el ritmo de cada respiración. Estoy aquí. Voy a sacar a los dos. Mírame a los ojos. Sigue respirando así. Muy bien. La tierra caía sobre sus zapatos. Las uñas le ardían al chocar con piedras afiladas, pero la boca del hoyo se fue ampliando. Los hombros de la mujer comenzaron a liberarse. El niño se aferraba a su brazo como quien se sostiene de un poste en medio del oleaje. Y en un tirón firme, los tres cayeron de bruce sobre la hierba. La mujer empezó a toser sin parar, con los ojos que no podían abrirse, las muñecas marcadas con profundas huellas de ataduras inflamadas. El niño atrapó la mano de su madre y Leonardo le acercó su cantimplora, inclinándola apenas para que pequeños sorbos bajaran por sus labios partidos. Leonardo vertió el agua
De su cantimplora de forma lenta y medida para que la mujer no se atragantara. Ella bebía como quien atraviesa una noche interminable sin amanecer. Luego le sujetó la muñeca y, con voz ronca, apenas un aliento, dijo: No nos lleve al hospital. Él me encontrará. Él miró las marcas de las ataduras, al niño que temblaba de frío y pánico, al hueco oscuro que parecía abrirse para respirar, y comprendió que si los llevaba de inmediato a un lugar concurrido, el hombre que había acabado ese hoyo lo sabría. Por eso asintió sin discutir y dijo lo justo para que lo escucharan. Primero lo sacaré de aquí. Después veremos qué hacer. Tomó al niño. En su brazo izquierdo, sostuvo el hombro de la mujer con la mano derecha, abrió la puerta de la vieja camioneta y los acomodó en el asiento. Abrochó el cinturón de seguridad y les cubrió con la manta delgada que siempre tenía lista para Gabriela cuando cambiaba el viento. Cerró la puerta y encendió el motor. Entre el ruido ronco del vehículo, una frase retumbaba en su cabeza con la regularidad de un tambor. Si me detengo solo por miedo, ellos morirán por él. Silencio. Mantuvo el volante firme con la mirada vigilando el retrovisor, mientras en la palma de su mano quedaba la sensación punzante de la tierra atrapada bajo las uñas. El camino hacia San Ángel no era largo, pero cada cruce se lo obligaba a decidir con rapidez. No. Aceleró más de lo debido para no llamar la atención, ni permaneció mucho tiempo en la avenida principal. Prefirió colarse por calles secundarias poco transitadas. En medio de ese trayecto, recordó a Gabriela, sacó el teléfono y escribió rápido una línea breve para que no se preocupara. Come en la escuela. Hija. Voy a llegar un poco tarde. La pantalla mostró un diminuto icono de carita sonriente de la niña antes de apagarse. Una calma fría como piedra se asentó en su pecho, guardó el teléfono en el bolsillo y miró de reojo a la mujer que abrazaba con fuerza al niño. Ella seguía temblando. Sus ojos saltaban hacia la ventana como temiendo que un vehículo se acercara demasiado. La camioneta se detuvo frente al portón. Con el control lo abrió, entró al patio. Cerró el seguro y fue directo al cobertizo del fondo, donde aún quedaban estantes viejos y una mesa de trabajo sin desmontar. Abrió la puerta, ayudó a la mujer a sentarse sobre un colchón delgado, acomodó al niño de lado para que respirara mejor. Luego la miró de frente y le habló despacio, cada palabra clara para que entendiera que estaba de su lado. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? Enterró viva a usted y al niño bajo tierra. Ella tragó saliva con los labios resecos, pero ya sin que la voz se le rompiera. María Fernanda Ortega. Mi hijo se llama Nicolás. Él asintió y se presentó con brevedad. Soy Leonardo. En esta casa solo vivimos mi hija de 8 años. Y yo. La niña está en la escuela y regresará en la tarde. María le aferró la mano con tal fuerza que sus uñas se hundieron en la piel con la mirada cargada de fragmentos de miedo. Por favor, no vayamos al hospital. No llame a nadie ahora. Él tiene gente en todas partes. Él no preguntó más,
consciente de que un cuerpo exhausto no soportaría un interrogatorio. Sirvió un poco de agua tibia, le agregó las últimas gotas de miel que quedaban en la cocina para que pasara mejor, se la puso en las manos y se inclinó para revisarla. Respiración de Nicolás. Escuchó cómo el pecho del niño comenzaba a estabilizarse. Y sus hombros se relajaron. El impulso de rescate se transformó en la calma estratégica de un padre que debía medir cada riesgo. En la casa solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Encendió el calefactor de aceite al mínimo, los cubrió con otra manta y volvió a sentarse al borde de la silla. Habló. Como si también se lo recordara así mismo. Vamos a elegir el momento y el lugar para mostrarnos. No dejaremos que ese hombre dirija la partida. Ahora lo único que importa es que usted y el niño respiren parejo. María lo miró durante un largo instante como midiendo si podía confiar por completo en un desconocido. Sus labios se movieron apenas y al final inclinó lentamente la cabeza, aflojando la presión de su mano con la respiración menos agitada. Leonardo se levantó para revisar de nuevo el candado de la puerta lateral. Apenas tocó el pasador, respiró hondo y regresó al cobertizo. Estaba por preguntarle a María si podía comer un poco de atole ligero. Cuando su mano lo sujetó de la manga, la fuerza ya no era débil. Su mirada ya no estaba perdida y su voz atravesó el miedo para llegar a una verdad dolorosa. El que nos enterró a mi hijo y a mí es mi esposo. Leonardo corrió la lona que cubría por completo la pequeña ventana y encendió la estufa de gas portátil que tenía sobre un estante de madera. La llama azul tembló apenas mientras ponía a calentar agua. Tomó una toalla limpia, la humedeció con el agua tibia y limpió una a una las marcas rojas en las muñecas de ella. Cada vez que tocaba su piel, sentía un pinchazo en sus propias manos, como si la impotencia se le clavara, pero mantuvo la voz baja y constante para tranquilizar a madre e hijo. Aquí están. A salvo. Toma un poco de agua, respira despacio. Estoy aquí contigo. Nicolás. Seguía temblando. No soltaba el cuello de su madre ni un instante, sus ojos muy abiertos por el miedo, aunque intentaba obedecer cuando Leonardo le acercó una botellita de agua. Bebe a sorbos pequeños, así no te vas a ahogar. Niño tragó, tosió apenas una vez y luego se aferró con más fuerza a la camisa de su madre. Su respiración poco a poco se volvió menos agitada. El agua en la toalla se acabó tan rápido como la sensación de pánico buscaba un camino para regresar. María tenía fiebre. ¿Ligera? Una capa fina de sudor se formaba en su frente. Sus labios murmuraban palabras repetidas como si fueran el eco de una pesadilla que se negaba a soltarla. Clemente Verónica Vargas. Leonardo escuchó cada nombre con claridad. No preguntó nada, solo tomó el cuaderno de cuero que estaba sobre la mesa, lo abrió y anotó rápido en letras mayúsculas, escribiendo mientras sentía como algo pesado se le acomodaba en él pecho, porque cada nombre era una flecha que apuntaba a una red que él sabía que no estaba formada solo por esas tres
personas. Después de casi una hora de reducir la fiebre y limpiar la herida. Cuando la temperatura de María bajó un poco, Leonardo se puso de pie y caminó hacia la puerta interior del almacén. La cerró con cuidado para no despertar un nuevo miedo y se detuvo en el umbral de la sala donde una foto de Gabriela con mochila y sonriendo frente a la reja de la escuela colgaba un poco chueca. Alzó la mano para enderezar el marco. Observó el rostro de su hija más tiempo de lo habitual y se recordó a sí mismo. Como si fuera un juramento. Yo soy padre. Lo primero es mantener a mi hija a salvo. Y si hay que elegir, yo me quedo con la parte difícil. Unos golpes en la puerta del portón lo hicieron girar de inmediato. El sonido no fue fuerte, pero sí lo suficiente para tensarle los nervios. Leonardo miró rápido la pequeña pantalla conectada a la cámara del portón y luego presionó el intercomunicador. La voz conocida de Doña Elodia entró con un dejo de preocupación, pero aún con el tono pausado de una vecina que ha vivido toda su vida en el barrio. Leonardo. Hoy al mediodía, vi un coche extraño cerca del callejón. Se detuvo un momento y luego ¿se fue? Nada más para que estés pendiente. Él exhaló despacio. Mantuvo un tono tranquilo para que ella no se alarmara más y para que si alguien estaba escuchando solo oyera normalidad. Gracias, doña, ya me fijé. Cualquier cosa fuera de lo común le llamo. Enseguida. El teléfono de Leonardo vibró. Con una videollamada de Gabriela. Rostro de la niña apareció ocupándola. Mitad de la pantalla con el cabello recogido en una coleta alta, algo despeinada por correr y jugar. Su voz sonaba inocente, pero con esa agudeza que él siempre admiraba. Papá, acabo de llegar de la escuela. Escuché algo raro. En el patio. Leonardo miró el reloj. Midió mentalmente la distancia entre él y cualquier decisión. Luego habló. Despacio y con calidez para que ella sintiera que todo estaba bajo control. Seguro es un gato callejero. Cierra las ventanas, espera a papá y recuerda encender el timbre si alguien llama. Gabriela asintió, acercó el teléfono a su oído y susurró como si estuviera jugando a un código secreto. Ya lo sé. Voy a esperar. La llamada se cortó y él se dio cuenta de que acababa de elegir el camino más difícil, ocultarle la verdad en ese momento para protegerla. Por completo. En el cobertizo, María abrió los ojos, las pupilas aún dilatadas por el eco del miedo, miró a su alrededor, escuchó el goteo de agua cayendo en una cubeta y percibió el olor a tela limpia mezclado con un toque de menta que él había puesto en la tetera. Entonces su mirada se detuvo en Leonardo. Esa mirada no era de súplica, sino de cautela, como la de alguien que había aprendido que confiar en la persona equivocada podía costarle la vida. No debería involucrarse. Ellos creen que estoy muerta. Si usted sale conmigo, lo arrastrarán también. Leonardo no apartó la vista, se sentó a su altura, colocó una botella de agua junto a su mano, miró las marcas hinchadas y rojas de las ataduras, que ya empezaban a perder el tono morado, y pronunció una frase que sabía lo ataría.
Para siempre a esa historia. Si me voy. Entonces yo soy el que está muerto, al menos en la forma en que me veo a mí mismo. Nicolás, como si percibiera el ritmo de confianza que empezaba a fluir entre los adultos, soltó una mano del cuello de su madre y rozó con los dedos el anillo de plata rayado de Leonardo. El niño lo miró como preguntando algo que no se atrevía a decir. ¿Y este lugar? Podía ser uno donde no se escuchara el sonido de una pala removiendo tierra, ni la respiración agitada hecha pedazos. Leonardo sonrió apenas. No te preocupes. Aquí vas a poder dormir. Subió un poco más la manta, acomodó la almohada delgada bajo la nuca del niño para que quedara de lado y se dijo a sí mismo que tendría que reaprender la rutina de la casa como si fuera un problema nuevo de matemáticas para que cada movimiento pasara inadvertido ante cualquier ojo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no. Era un número conocido. En la pantalla apareció el icono de un correo electrónico sin asunto. Leonardo lo abrió por reflejo, pero detuvo el dedo a medio camino, recordando un viejo hábito de su profesión que siempre le exigía examinar los detalles más pequeños. Miró hacia María, vio que ya había cerrado los ojos por el cansancio, dio un paso atrás para que el resplandor de la pantalla no iluminara su rostro y entonces abrió el mensaje. La primera imagen que apareció fue la placa de su coche, fotografiada muy de cerca. Reflejo de la luz sobre la fina capa de polvo revelaba que la foto había sido tomada hacía muy poco. Debajo, una sola línea, sin signos de exclamación. Sin amenazas exageradas, solo 3 palabras. Tan frías como una mano cerrándose sobre la nuca. No te metas. La foto de la placa con la frase "no te metas" seguía encendida en la pantalla como un ojo frío, pero Leonardo no la apagó de enmediar. La guardó en una carpeta. Aparte, activó la verificación en 2 pasos para todas sus cuentas, cambió la contraseña del correo secundario y luego abrió la agenda para buscar un nombre al que solo había llamado en casos absolutamente necesarios durante muchos años. Daniel Herrera, un viejo compañero de estudios que había trabajado en el área de cuentas personales de un banco importante, cuando al otro lado de la línea se escuchó un aló. Leonardo no dio rodeos, contó de forma breve la historia de la madre y el hijo, 3 nombres, y pidió verificar las transacciones relacionadas con el fondo benéfico a nombre de Clemente Domínguez, en especial las sumas retiradas o transferidas después de la desaparición de María. Daniel guardó silencio unos segundos y luego dijo con mucha claridad: si hubo movimientos después de que ellos desaparecieron, eso sería el clavo que sella el ataúd. Pero debes mantener silencio. Lo revisaré por un canal interno y te llamaré de vuelta. Al colgar le envió un mensaje a Jorge Ramírez, ex chofer de Clemente, quien una noche en la terminal de autobuses le había contado un fragmento suelto de historia, un hombre con ojos que sabían lo que era el miedo y una conciencia todavía persistente, citándolo en el estacionamiento trasero de una cafetería, donde el ruido del aire acondicionado era suficiente para que nadie accidentalmente escuchara. De camino le escribió a Gabriela diciéndole
que esa tarde él tendría que hacer un encargo cerca de casa, que se quedara haciendo la tarea y que no abriera la puerta a nadie y que si algo raro pasaba, llamara de inmediato al número de doña Elodia. La niña respondió con un pequeño corazón y eso bastó para recordarle que debía ir directo y regresar directo. Jorge llegó temprano. Recargado en su viejo auto, las manos en los bolsillos como si hubiera brisa. Aunque el aire estaba inmóvil. Miró alrededor y luego le entregó a Leonardo una memoria USB plateada y un teléfono viejo sin tarjeta SIM. Ya no quiero conservar esto. Mi antiguo patrón tenía comidas demasiado largas y con demasiado alcohol. Yo solo manejaba y escuchaba. Pero una vez ella habló tan claro que tuve que grabar. Escúchelo, dijo Jorge. En voz baja, con un matiz de remordimiento propio de quien sabe que está haciendo lo correcto, pero teme el costo de hacerlo. Leonardo conectó los audífonos ahí mismo. Escuchó el tintinear de copas. El arrastre de una silla y luego una voz femenina fría y seca como un fragmento de vidrio. Cuando desaparezca todo será nuestro. Seguida de la risa grave de un hombre que él supuso era Clemente. La grabación era corta, pero suficiente para que sintiera un calor repentino en la espalda, porque en un plan para enterrar a alguien, rara vez los implicados se mantenían callados. Apretó la mano de Jorge. Gracias. No dejaré que te expongas. Jorge sonrió torcido. No es nada. Solo no quiero convertirme en un tipo malo. Porque a veces el silencio ayuda al mal. Al llegar al almacén, encendió la computadora, copió el archivo y reprodujo un fragmento para que María lo escuchara. Ella se sobresaltó como si alguien la hubiera jalado desde el borde de un precipicio. Bajó la mirada de inmediato y luego la levantó con una determinación nueva. Esa es Verónica, dijo pronunciando el nombre sin temblar. En el fregadero de la cocina, Gabriela encontró una gasa médica aún húmeda y una mancha de alcohol antiséptico. La niña salió hacia la puerta del almacén y se detuvo frente a la cinta adhesiva que Leonardo había colocado en forma de cruz. Como señal. «Papá, ¿te lastimaste?», preguntó observando con cuidado los rasguños en el dorso de su mano. Leonardo se secó las manos y sonrió. Apenas. Le hice primeros auxilios a un desconocido que estaba en problemas. Esto es más complicado que una herida. ¿Puedes ayudarme con algo? No abras la puerta a nadie, ni siquiera a conocidos. Llámame primero y si ves algo extraño. Llama a doña Elodia. Gabriela asintió. Sin necesidad de decir más. Luego llevó una charola de galletas y la dejó junto a la puerta del almacén. Como la manera en que una niña elige situarse en el borde de un asunto importante sin alterarlo. Y eso hizo que Leonardo sintiera que todavía podía cumplir su promesa de mantener la seguridad. Un mensaje anónimo apareció en el buzón que él acababa de crear solo para comunicarse hacia afuera. Me arrepiento. Guardé algunos correos sobre la firma digital. No me llames. Te los enviaré. Firmado por Ana Torres, ex asistente de Clemente, que ahora parecía querer borrar una huella de historia equivocada.
Leonardo leyó una y otra vez la frase, no me llames, ¿por qué? Entendía el miedo que había detrás y respondió de manera muy breve, gracias. Esperaré. El teléfono vibró. Daniel. Herrera devolvía la llamada. Su voz esta vez sonaba un poco más acelerada por la información que estaba recibiendo con rapidez. Hubo 3 transferencias grandes después de que María desapareció, todas firmadas electrónicamente con su nombre. También hay 2 transferencias menores dispersas en empresas fantasma con sellos de tiempo tan limpios que parecen destilados. Leonardo apretó la carcasa del teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Es suficiente para abrir un proceso, pero no para cerrar. Todavía de escape. Dirán que ella autorizó antes o que usaron su firma sin que lo supiera. Daniel guardó silencio. Un instante antes de decir, puedo conseguir los registros de acceso y las direcciones IP, pero necesito tiempo. Mientras tanto, no dejes que nadie te ponga a la defensiva. Tú tienes que elegir el momento. Tras la llamada, él revisó de nuevo las herraduras y preguntó a Silvia Rojas del área de trabajo social sobre los trámites para una protección temporal de menores. Luego volvió a su escritorio, donde María estaba ordenando las hojas que él había impreso con los nombres de Clemente, Verónica y Vargas, alineados como 3 cuchillas ya nombradas. Ella lo miró. Si testifico, perderé mi trabajo, perderé a mi esposo, pero si me callo, pierdo a mi hijo. ¿Qué crees que debería elegir? Leonardo la observó largo rato como respondiendo con su propia calma. No vamos a elegir perder. Vamos a elegir recuperar, pero hay que recuperarlo de una vez por todas. Justo. Entonces, el buzón anónimo que había creado para una nueva identidad, señor Aranda, se iluminó. Había un solo mensaje del abogado Emilio Vargas. Señor Aranda, si está serio con la estructura offshore, véame en Polanco mañana. Leonardo miró la pantalla, escuchó la respiración tranquila de Nicolás y el suave tintinear de una taza en manos de Gabriela en la cocina y sintió que la brújula en su cabeza apuntaba hacia un solo lugar. Ir, pero no ir. A la mañana siguiente, Leonardo se puso una camisa oscura, se colocó unas gafas de armazón delgado y entró al edificio de cristal en la zona financiera de Polanco. Como un cliente habitual, no. Como un padre que protegía a 2 víctimas escondidas en un almacén. Usó una tarjeta de visitante para pasar por el acceso, manteniendo el papel de señor Aranda, con la calma que había aprendido en las veces que fue a firmar contratos de madera. La recepcionista lo llevó a la planta alta, a una sala de juntas pequeña con paredes de cristal que reflejaban cada respiración. Y en la cabecera estaba Emilio Vargas, abogado de más de 40 años, traje a la medida, zapatos lustrados, conocido en el medio como el hombre que cosía las grietas de los ricos con puntadas imposibles de detectar. Vargas se puso de pie y le extendió la mano. Es un placer, señor Aranda. Aquí manejamos activos delicados con absoluta discreción, más aún cuando el cliente sabe comportarse. Leonardo le
Devolvió el apretón con la fuerza y la brevedad justas y colocó sobre la mesa una carpeta de señuelo con algunos términos que ya había memorizado. Necesito una estructura de 3 capas. Con carta de representación. Justificación de origen y si es posible. Algo similar a un caso que escuché. Donde pasaron de un fondo de salud a una fachada educativa para que todo se viera limpio. Vargas inclinó ligeramente la cabeza con un orgullo difícil de ocultar. La punta de la pluma de Leonardo rozó el bolsillo de su camisa, activando discretamente la grabadora. Controló su respiración para que su voz no se elevara. Un fondo de salud. Podemos crear una fachada educativa con carta de confirmación de colaboración y hasta un mapa de financiamiento comunitario, tan impecable que cualquier auditoría sonreiría, dijo Vargas con tono de quien presume su oficio. Sacó un diagrama de flujo de muestra y lo giró hacia su cliente. 3 capas intermedias, 2 cuentas de resguardo. Una entidad matriz en el extranjero. Firma digital que pasa por el área de secretaria. Para que jamás toque una mano real y por supuesto todo con un propósito noble, al menos en papel. Leonardo asintió anotando rápidamente algunas palabras clave y señaló la casilla de aprobación. Quiero verla. Cadena estándar de autorizaciones. ¿Quién firma primero? ¿Quién después? Los tiempos para cerrar la orden. ¿Por qué? Mis inversionistas prefieren certezas. Vargas deslizó otra hoja con un terms. Sid demuestra y sonrió apenas. La certeza es nuestra especialidad. Teléfono vibró en el bolsillo de Leonardo. Alcanzó a ver el nombre de Gabriela en la pantalla. Pidió un segundo y acercó el aparato al oído. La voz de la niña, baja y rápida, le llegó. Con urgencia. Papá. Escuché la tos de un niño en el almacén. Abrí la puerta. Trasera un poco y vi a una mujer abrazando a un niño. Estaban asustados. Cerré otra vez. ¿Tienes a alguien en el patio trasero? El pulso de Leonardo dio un salto, pero mantuvo la voz plana. Entra a la casa, cierra todas las puertas, corre las cortinas, quédate a 1 metro de la puerta y no hables con nadie. Voy para allá ahora mismo. Colgó. Devolvió la sonrisa al lugar exacto donde debía estar y dijo, envíemela. Muestra del termset y toda la cadena de aprobaciones. Quiero leerla con detalle. Antes de firmar. Si todo está bien. Cerramos esta semana. Vargas asintió. Se la mandaré esta misma tarde, señor Aranda. Verá que todo fluye sin contratiempos. Al salir del edificio, Leonardo fue directo al estacionamiento. Abrió sus notas, tomó fotos de todos los formatos, revisó el archivo de audio. Grabado con la pluma. El volumen estaba claro. La voz de Vargas no titubeaba, cada palabra se ataba a sí misma. Condujo rápido rumbo a San Ángel y en él. Trayecto revisaba el retrovisor, como lo haría alguien que la noche anterior había recibido una foto con la placa de su auto. El vehículo que lo seguía dobló en otra dirección en el tercer semáforo. Bajó la velocidad al llegar a casa para escuchar el sonido de su propio patio. Justo al tocar el botón del portón, un ladrillo golpeó la reja de hierro. Acompañado de una hoja enrollada, letras
Grandes y cortas. Deja de buscar. La tinta tan espesa que traspasaba las fibras del papel. María salió al umbral del almacén al oír el golpe. Se aferró al pliegue de su blusa y sus ojos recorrieron el lugar como alguien que ha vuelto a aprender el reflejo de sobrevivir. Si saben que sigo viva. Sí. Han llegado hasta aquí, murmuró. Leonardo recogió la nota, la dobló por la mitad y con un tono bajo, el mismo que usaba para enseñarle a Gabriela a amarrarse los zapatos, dijo. Precisamente porque lo saben, ya no. Tenemos camino de regreso y también porque están desesperados. Van a dejar al descubierto las pistas que creían ocultas. Empujó el portón hacia adentro, revisó de nuevo la cerradura. Puso el ladrillo sobre la mesa como soporte para el teléfono y se dirigió al almacén. Dentro, Nicolás estaba sentado junto a su madre, todavía con una ligera tos. Gabriela permanecía en el marco de la puerta, el rostro pálido por el miedo de haber hecho mal al abrirla. Leonardo puso una mano sobre su hombro. ¿Hiciste? Lo más importante, cerraste la puerta y me llamaste de inmediato. Lo demás lo resolvemos los adultos. La niña asintió. Sus ojos recuperaron algo de calma y se fue a la cocina a calentar leche. Antes de irse le dijo en voz baja a Nicolás. Tenemos leche caliente. ¿Te gustaría? Esa simple pregunta hizo que María exhalara un suspiro de alivio. Leonardo encendió el equipo, transfirió el audio y las fotos de los documentos a una carpeta cifrada. Envió una copia a Daniel Herrera con el mensaje cadena de aprobación y la frase cobertura educativa de Vargas. Revisa la fecha y ore. Al instante apareció el punto verde de recibido y Daniel contestó. Esta noche te envío la tabla comparativa de firmas digitales con el registro de accesos. Leonardo miró a María. El abogado se llama Emilio Vargas. Acaba de presumir cómo convertir un fondo médico en una cobertura educativa. Tenemos su voz, el diagrama, la cadena de aprobación, pero necesito una pieza más. La persona con el correo y la firma digital. Justo en ese momento, la bandeja oculta de correo se iluminó. Ana Torres enviaba un archivo comprimido con una breve nota. Tengo los documentos que necesitas. No respondas. Por favor, utilízalos para terminar con esto. La tarde transcurrió en un silencio calculado. Silvia Rojas pasó a revisar la seguridad. Doña Elodia se sentó frente al portón como un puesto de guardia del vecindario. Gabriela llevó otra charola de galletas al almacén y se puso a hacer la tarea en el escalón para estudiar y a la vez escuchar cualquier ruido. María logró comer un poco de sopa. Nicolás dejó de toser después de tomar la leche. Todo ello permitió que Leonardo se sentara a encajar las piezas con las manos de alguien acostumbrado a ensamblar madera. Unió la fanfarronería de Vargas con el flujo de dinero que Daniel rastreaba. Conectó la memoria USB de Jorge con el correo de Ana y clavó la nota de deja de buscar. ¿Cómo? Recordatorio de que los cobardes siempre delatan sus nervios cuando el tiempo los apremia. Al anochecer,
El teléfono vibró. Otra vez. En la aplicación de mensajería que usaba con la identidad de señor Aranda apareció un enlace anónimo, lo abrió y vio la imagen temblorosa de una cámara interior instalada en un vehículo. La luz de las farolas se reflejaba en el parabrisas. La voz de Clemente sonaba irritada por no poder controlar la situación. La de Verónica intentaba mantenerse serena, pero cada frase se volvía más filosa. Discutían sobre rumores y fugas. Hasta que la última frase de Verónica cayó como un golpe seco que aplastó cualquier duda. Si aparece, lo terminamos esta noche. Leonardo se enderezó. El corazón le dio un latido helado. Miró hacia el almacén, donde María y Nicolás dormían a ratos inquietos, y llamó de inmediato a la detective Santos y a la fiscal Carolina Méndez. Su voz salió grave y concisa. Están planeando acabar con esto. Esta noche tengo el vídeo. Necesitamos pasar al siguiente paso ahora mismo. Esa misma noche, la bandeja de correo seguro mostró otro paquete comprimido de Ana Torres. La nota era muy breve, pero firme. Estaba enviando los contratos falsos, el calendario de firmas digitales y en especial de María, utilizada 2 semanas después del día en que la enterraron. Leonardo descargó, descifró e imprimió las páginas clave. Luego las colocó sobre la mesa. Pasó los dedos por la marca de tiempo en la esquina de cada documento, como si tocara el filo de un cuchillo. Esto es un historial fabricado y al mismo tiempo una prueba cronológica. Dice por nosotros lo que el testimonio no puede expresar por completo. Dijo con la voz pausada, clara y más serena que él latido de su propio corazón. Llamó a José Luis Martínez, un presentador muy conocido en la comunidad, un hombre de mediana edad con una voz cálida y con prestigio en eventos benéficos. Se habían conocido en una colecta de libros para niños de las afueras. Necesito un marco de programa conmemorativo. No, más bien un marco para revelarla verdad, dijo Leonardo sin rodeos. José Luis, después de un breve silencio, respondió que en el Centro Cultural Roberto Cantoral la próxima semana habría un espacio de vídeo de apertura para una gala. Si era necesario, podía lograr que ese vídeo conmemorativo apareciera antes de que se encendieran las luces del escenario. Envíame el contenido. Lo mantendré en secreto. Cuando se enciendan las luces tiene que ser algo imposible de ignorar, afirmó, con el tono firme de quien ya decidió ponerse del lado de lo correcto. En el almacén, Leonardo extendió un gran tablero de corcho en medio del suelo. Alrededor colocó cuerdas delgadas y alfileres de colores. Pegó la foto de la fosa junto a los estados de cuenta que Daniel Herrera acababa de enviar. Sujetó el extracto de audio del USB de Jorge y en la parte superior fijó los correos electrónicos de Ana. Luego le entregó a María un marcador grueso. Marca las fechas que recuerdes. No tiene que ser largo, solo exacto. María respiró hondo. Marcó el día de la boda, el día en que el fondo recibió su primer patrocinio. El día en que desapareció de la vista de todos y fue obligada a ver la oscuridad.
Sus ojos estaban secos y su voz ya no. Temblaba cuando levantó la mirada. Quiero decir esta frase frente a todos. He sobrevivido y mi hijo también. Daniel. Herrera apareció al caer la tarde con un expediente delgado, pero de gran valor. Él era un hombre que prefería la precisión, así que hablaba poco. La cadena del dinero ya está clara. Aquí están las transferencias hechas después de que María desapareció. La firma digital está vinculada con la IP del área de secretaría y con la persona que dio la aprobación final. Yo voy a testificar. No necesito mantenerme en el anonimato. Leonardo miró a Daniel como se mira una pieza de madera que ha sido secada al sol lo suficiente para no deformarse. Asintió y le agradeció con la mirada, porque hay promesas que con solo mantenerse de pie uno junto al otro ya forman una cerca. A la hora de la cena se sentó junto a Gabriela en la mesa. La niña separaba los gajos de una naranja y en silencio deslizó el plato hacia la puerta del almacén. ¿Me preguntas por qué lo oculté? Es porque hay alguien que necesita las manos de tu papá de inmediato. Si lo digo antes de tiempo, cuando aún no está todo listo, ellos no estarán seguros. Pero no voy a dejarte sola. Todo en esta casa sigue las reglas que tú misma pusiste. Le habló con la calma de un adulto que no evita una pregunta difícil. Gabriela asintió suavemente con la vista fija en el tablero de corcho, como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Y cuándo estarán a salvo, papá? Cuando las luces se enciendan y ya no tengan esconderse. Respondió él con un tono que no alzaba la voz, pero con el peso de alguien que ya eligió el camino que va a tomar. Al caer la noche, Silvia Rojas pasó a revisar rápidamente los cerrojos y la posición del sistema de alarma. Doña Elodia conversaba con Gabriela sobre la tarea de dibujo, mientras Leonardo unía los clips en un solo archivo. Le puso un título sencillo. Lo que enterraron, la verdad. Eliminó el ruido. Insertó subtítulos para que cada palabra de cuando desaparezca todo será nuestro. Se escuchara clara en medio del silencio. Y. Agregó la marca de tiempo en la esquina de la pantalla, para que al proyectarse en el auditorio cada minuto y cada segundo señalara directamente a quién. Firmó, transfirió y sonrió. El último mensaje del remitente anónimo llegó casi a medianoche. Era la foto de una invitación para una gala de Clemente Domínguez. Papel grueso, tinta en relieve, un logotipo brillante impreso. En la esquina. Abajo, una sola línea. Nos vemos en el escenario. Leonardo la leyó, la guardó y apagó la pantalla como ¿quién apaga un interruptor en su cabeza? Se giró hacia María, que en ese momento acomodaba la manta sobre Nicolás, y le habló despacio y con firmeza, sin necesidad de recalcarlo. Ya no nos vamos a esconder. Esta vez ellos son los que deben temerle a la luz. Por la noche, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, la sala estaba llena, pero las conversaciones se apagaron rápidamente. Cuando el equipo técnico redujo las luces, José Luis Martínez, el maestro de ceremonias habitual de la comunidad, un
Hombre de mediana edad con voz cálida y serena. Revisó el micrófono por última vez y luego se volvió hacia Leonardo. Daniel y Ana, hablando en un tono tan bajo que solo ellos pudieron oír. Cuando el vídeo empiece, no interrumpan. Dejen que la verdad haga el resto. Daniel Herrera abrió un portafolios delgado, acomodando con precisión los estados de cuenta impresos y etiquetados con fecha y hora. Ana Torres sostenía con fuerza la memoria USB que contenía los correos electrónicos y contratos falsificados. Sus manos temblaban levemente, pero sus ojos brillaban como si hubiera devuelto el nombre correcto a un hecho que llevaba demasiado tiempo distorsionado. La música de fondo se apagó, la pantalla se encendió. La primera imagen mostraba una tapa metálica oxidada con un tubo de ventilación pequeño sobresaliendo de la tierra removida. Se escuchaban respiraciones agitadas y roncas. Nadie necesitó narración porque todos entendieron que había alguien ahí abajo. La sala entera guardó silencio. El público se inclinó hacia adelante como queriendo escuchar más de cerca. Entonces sonó una voz femenina familiar, proveniente de la grabación que Jorge Ramírez había entregado. Cuando ella desaparezca, todo será nuestro. En las filas centrales, una butaca se levantó bruscamente. Clemente Domínguez señaló la pantalla. Su voz áspera y elevada para cubrir el pánico. Montaje. Todo es un montaje. Leonardo caminó despacio hacia el borde del escenario, controlando la respiración como cuando mantenía el equilibrio al afilar una cuchilla de carpintero. Si fuera un montaje, por que su firma electrónica tiene fecha posterior al día en que ella desapareció, la cadena de aprobaciones responderá por usted. Daniel levantó los estados de cuenta hacia la luz para que la cámara hiciera un primer plano. Las fechas impresas en negritas permanecían quietas, firmes, como clavos ya hundidos en la madera. De pronto, la electricidad tituó. Una sombra cruzó el techo. Encargado de sonido salió corriendo tras el telón y un joven técnico regresó para susurrar al oído de José Luis. Alguien cortó el interruptor principal. Leonardo levantó la mano en señal de calma. Jorge Ramírez empujó un proyector de respaldo y lo encendió con una fuente de energía independiente. La pantalla volvió a iluminarse de inmediato. Los números y las palabras reaparecieron en su sitio, como si nunca hubieran abandonado el escenario. Al fondo de la sala, un grupo de personas acababa de entrar por la puerta lateral. Carolina Méndez, fiscal de la Fiscalía. Una mujer de poco más de 30 años, de postura firme y mirada directa, llevó el radio a la boca, pero mantuvo un tono de voz tranquilo. Esperen el momento de la autoinculpación. Graben sin parar. 2 policías vestidos de civil se ubicaron separados, uno a cada lado. Apenas se movían, pero sus ojos no se apartaban de la fila donde estaban sentados Clemente y Verónica Sánchez. Leonardo miró hacia el costado del escenario y asintió levemente. María Fernanda Ortega salió a su lado. Sus manos todavía temblaban por los
Recuerdos, pero su voz sonó lejana y firme cuando la colocó frente al micrófono. No estoy muerta. La frase no era larga, tampoco dramática, pero hizo que varias personas en la sala se enderezaran como si las hubieran llamado por su propio nombre, porque ahí no solo se estaba señalando un crimen, sino que había un regreso que el culpable jamás había previsto. María no lloró. Simplemente fijó la mirada en la fila donde estaba sentada Verónica y añadió, con un tono lo bastante alto para que se escuchara: él me enterró y tú firmaste los papeles para quitarles la vida a los más débiles. Verónica se descompuso, se aferró al brazo de la butaca y retrocedió un paso como si quisiera fundirse con la multitud. Clemente apretó los dientes intentando voltear hacia la primera fila donde algunos conocidos del mundo de los patrocinadores estaban sentados buscando una mirada cómplice, pero solo encontró rostros que apartaban la vista. José Luis inclinó apenas el micrófono y su voz recuperó el ritmo propio de un presentador. Señoras y señores, miren las fechas. Esto no es una historia, es el diario de un acto criminal. Mientras el proyector seguía encendido y el montaje continuaba mostrando fotografías de la fosa, la secuencia de transferencias y los correos para agendar la firma digital, el teléfono en el bolsillo de la chaqueta de Leonardo vibró con insistencia, como si alguien le golpeara suavemente el pecho. Lo sacó, lo miró rápido y una sensación helada le recorrió la columna. Era una fotografía de Gabriela de pie junto a la ventana de la casa en San Ángel, la luz interior proyectándose con ese tono amarillo que él siempre dejaba por las noches, y debajo había un mensaje breve. ¿Y tu niña? Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, manteniendo la mirada fija en la pantalla del proyector para que nadie notara cambio alguno en su expresión. Pero su mente ya había cambiado de ritmo, porque en ese momento, bajo las luces del escenario, había una casa que necesitaba más luz que todas las demás. El mensaje, ¿y tu niña?, seguía brillando en su mente como una franja helada. Leonardo saludó rápido con la cabeza a José Luis y a Daniel. Hizo una seña a Ana para que continuara con la presentación y salió corriendo hacia el estacionamiento. Mientras corría, marcó a la detective Santos, investigadora de la fiscalía, que había seguido este caso desde los primeros días. Su voz era contenida, pero firme. Están vigilando mi casa. Acaban de mandar una foto de la niña parada junto a la puerta. Santos no perdió tiempo en preguntas. Dio la orden. De inmediato. El equipo que esté cerca de San Ángel que llegue ya, usted váyase directo a su casa, pero no entre solo. Espere a que el equipo entre primero. Active la ubicación para que yo pueda seguirlo. El coche salió del centro cultural Roberto Cantoral con el rugido grave del motor. Leonardo sostuvo el volante con firmeza y no tocó el claxon, aunque sentía un calor intenso en el pecho. Llamó de inmediato a doña Elodia, la vecina que para el barrio era como una abuela. Doña, por favor, quédese en la entrada de mi casa y vea si hay alguien raro en el patio. Ya voy para allá, dijo con urgencia,
Al otro lado de la línea, ella soltó un respiro fuerte. Antes de contestar. Ahorita mismo salgo. Hoy al mediodía había un tipo con gorra. Rondando por la calle. No alcancé a anotar las placas. Cuando llegue, no. Prenda las luces grandes. Al entrar a la callejón, Leonardo apagó los faros y bajó la velocidad. El corazón le golpeaba el cuello, pero en su mente seguía calculando rutas de escape en caso de que hubiera alguien frente a su casa. En la reja, doña Elodia estaba erguida como un poste de vigilancia con un teléfono viejo en la mano. Susurró. Por la rendija. Desde que oscureció he visto pasar un coche desconocido 2 veces. Ahora ya no está, pero escuché un ruido leve detrás del jardín. Leonardo asintió sin dejar de recorrer con la vista la hilera de árboles. Llame a Gabriela y dígale que se vaya a la cocina, que se quede a 1 metro de la puerta sin prender la luz y sin hablar fuerte. Que me espere, le indicó. Ella marcó enseguida con un tono firme pero cálido y segundos después el teléfono de Leonardo vibró. Papá, estoy en la cocina. Ya cerré la puerta. Escucho una respiración afuera en el patio trasero. Dijo la niña. Él soltó el aire despacio. Quédate así en silencio. Ya voy para allá. Abrió la reja con cuidado y entró al patio, pero en vez de ir directo hacia atrás, rodeó por el corredor para asomarse por la rendija de la ventana del cobertizo. En la oscuridad escuchó un leve choque de vidrio en la puerta trasera, como si alguien probara la manija. Se detuvo en seco, cerró la mano sobre el llavero para mantenerse sereno. Y entonces una voz grave de hombre surgió desde el porche. Abre para hablar. Solo 1 minuto. Leonardo no respondió. Solo dio un paso atrás para quedar fuera de su vista y escribió a Santos una sola palabra. Ahora, desde la entrada de la calle, las luces de la patrulla se encendieron sin sirena y el motor se apagó antes de llegar a la casa. 3 siluetas irrumpieron en el patio con movimientos precisos. El oficial Benjamín Cruz, joven agente de la Policía Judicial, ancho de hombros y de paso veloz. Se lanzó sobre el hombre y lo derribó en un instante. El sonido metálico de las esposas resonó cuando cerraron sobre sus muñecas. Cruz revisó los bolsillos del intruso y sacó un teléfono que ya tenía abierta, una cita agendada y un fajo de billetes. La detective Santos, que acababa de llegar, preguntó con voz dura y directa: ¿Quién te contrató? Habla claro. El hombre, temblando de miedo y balbuceando, buscó con la mirada un punto donde aferrarse. B. Vargas, el abogado, dijo que asustara a la niña para que se callara. La puerta de la cocina se abrió apenas un poco. Gabriela salió corriendo en cuanto vio la silueta de su papá y lo abrazó con fuerza, como si temiera que si lo soltaba él desaparecería. Leonardo se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Pasó la mano suavemente por su cabello para que la respiración de ambos se calmara. Lo hiciste muy bien. Recordaste la regla de la casa y actuaste correctamente, dijo Gabriela.
Sus palabras cortadas por el sudor y las lágrimas. Cerré con llave todas las puertas. No grité para que él no supiera dónde estaba. Llamé primero a la señora Elodia y luego a ti. Él asintió. Excelente. Así es como actúa una persona Valiente. En el cobertizo, María abrazaba a Nicolás. Sus ojos enrojecidos se llenaron de alivio al ver a la policía esposar al extraño y sacarlo por la puerta. Ya no temblaba, aunque en sus hombros quedaban las huellas de un día entero de miedo. Silvia Rojas, trabajadora social del distrito, llegó con el equipo de respuesta y revisó rápidamente el sistema de cerraduras, la ubicación de los niños, el botiquín y el extintor. Su voz, serena como la de una maestra frente a la clase, indicó: los niños están bien, sin rasguños. La casa tiene lo necesario para primeros auxilios. Solo hay que poner un pasador de madera adicional en la puerta trasera para que no pueda abrirse desde fuera. Leonardo agradeció y repasó mentalmente la lista de cosas que haría en cuanto amaneciera. El teléfono sonó. Carolina Méndez de la Fiscalía con una voz firme. Acabo de presentarla. Solicitud para una orden de cateo en la oficina de Emilio Vargas, además de pedir una orden de detención urgente. Mañana por la mañana habrá audiencia sobre la detención, pero ellos intentarán desviar la atención pública usando un expediente para difamar a la víctima y pedir la custodia del niño. Nicolás, prepárate con testigos y todo el respaldo posible. Leonardo miró a Daniel en la ventana del chat y recibió un rápido visto bueno. Luego respondió a Carolina: tenemos el Terms, la cadena de aprobaciones, grabaciones y correos electrónicos con firma digital. Suficiente para enfrentarlos. Santos regresó del patio y le entregó a Leonardo un teléfono recuperado. En la pantalla estaba abierta una conversación con el nombre EV y varias líneas con recordatorios, dirección de una casa, horarios y un anticipo de pago. ¿Ella? Habló en voz baja. Este sujeto va a confesar: esta noche mi equipo vigilará frente a su casa. Tú y los niños duerman en la habitación interior. No usen el cobertizo. Te dejo un dispositivo de alarma portátil. Si pasa algo, apriétalo. Y llegamos de inmediato. Doña Elodia entró con 2 vasos de agua tibia y un platito de galletas. Los colocó sobre la mesa sin dejar de mirar hacia la puerta, como si estuviera de guardia. Con tal de que yo esté aquí de noche, hasta yo me siento menos vieja, comentó, arrancando una breve risa en la habitación y empujando el miedo un paso atrás. Cuando la respiración volvió a la normalidad, Leonardo recibió una notificación del sistema judicial. En su correo apareció un mensaje con sello azul y un título frío y breve: una solicitud urgente del abogado contrario, acusando a María de inestabilidad mental y secuestro de su hijo. La audiencia quedaba fijada para la mañana siguiente ante la jueza Patricia Colmenares, conocida por su severidad y rectitud. Leonardo levantó la vista, habló rápido con Carolina por teléfono para coordinar la estrategia de defensa y luego se volvió hacia María. Con una voz pausada y clara,
como cuando le explicaba a Gabriela que una tormenta fuerte también pasaría. Vamos a ir a la corte y diremos exactamente lo que pasó. Ellos te enterraron viva y usaron tu nombre para robar. Mañana no solo nos defenderemos, pondremos todo sobre la mesa afuera. La noche en San Ángel estaba quieta, sin viento, pero todos podían sentir una capa delgada de aire tensándose y a la mañana siguiente esa tensión tendría que romperse bajo la luz. Por la mañana, en la sala de audiencias pequeña, la luz blanca era apenas suficiente y las filas de bancas de madera estaban alineadas como líneas de disciplina. A la izquierda se encontraban Clemente Domínguez, Verónica Sánchez y Emilio Vargas, junto con su abogado defensor, vestidos con pulcritud, los rostros ocultos tras ceños fruncidos en su justa medida. A la derecha, María Fernanda Ortega estaba sentada junto a Leonardo y detrás de ellos Daniel Herrera y Ana Torres sostenían los documentos listos. Carolina Méndez de la Fiscalía ocupaba su lugar en la fila de la acusación. Sin apartar la mirada del grupo de acusados. En el estrado elevado estaba la jueza Patricia Colmenares, una mujer de poco más de 40 años con la espalda erguida y voz uniforme, a quien en los círculos legales de la ciudad llamaban el martillo que no se desvía. El abogado de la parte contraria se puso de pie. Primero con voz suave y fría. Nuestros clientes solo buscan garantizar el bienestar del menor. La señora María tiene un historial de inestabilidad psicológica y presenta indicios de haber sustraído al niño de un entorno seguro. El mazo golpeó una vez. La jueza Colmenares no cambió la expresión. Quiero escuchar pruebas. No eslóganes. Tiene la palabra la parte acusadora. Carolina asintió levemente hacia Daniel. Daniel Herrera se adelantó, colocó sobre el estrado un expediente delgado pero pesado, los documentos marcados como un riel del que no se puede salir. Esta es la serie de transferencias desde el fondo, administrado por el señor Clemente, 3 sumas importantes realizadas después de la fecha en que la señora María desapareció. El momento de cada transacción está autenticado por el sistema bancario y por el proveedor de la firma digital. Es una línea de tiempo imposible de falsificar. Añadió también el registro de accesos con la dirección IP del área de secretaría. El sonido de las hojas al pasar llenó el aire, pero nadie tosió. Fue el turno de Ana Torres. Se mantuvo erguida abrazando la memoria USB como si sostuviera una confesión. Estos son correos internos y la carta solicitando legalizar la firma de la señora María para contratos que ella desconocía por completo. Pido disculpas por el tiempo que permanecí en silencio. Giró la cabeza y miró directamente a Clemente sin apartar la vista. Estoy aquí para enmendar mi error. Carolina. Dio paso a otro testigo. Arturo Beltrán. Notario, independiente, delgado y con gafas de montura fina, subió con voz grave. He comparado la cadena de firmas digitales a nombre de la señora María con la muestra biométrica original de su firma. El patrón posterior a la desaparición es una copia digital. No coincide la presión natural del trazo, la vibración de la línea ni las pausas
Del bolígrafo. Señaló los gráficos. Impresos a color, explicando de forma breve. tan breve que la defensa no encontró oportunidad para interrumpir. Carolina hizo una seña hacia el fondo. Jorge Ramírez colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y reprodujo un fragmento cuya procedencia había sido verificada. Se escuchó el leve choque de vasos, el arrastre de una silla y luego la voz clara y gélida de Verónica. Cuando ella desaparezca, todo será nuestro. Unas risas masculinas muy cerca del micrófono que todos reconocieron. La defensa pidió objetar por falta de contexto suficiente, pero la jueza levantó la mano. Se admite, será considerado junto con el resto del material probatorio. Bajó la vista a su expediente, luego volvió a alzarla. Señora María, ¿desea declarar algo? María se puso de pie con la mano sobre la espalda de Nicolás, como si así pudiera calmarse. La voz no era fuerte, pero sí redonda y pausada, para que ninguna palabra cayera en el vacío. Me enterraron, pero mi hijo aún escuchaba. Mi corazón. Quiero vivir para que mi hijo no crezca con miedo. Esa frase empujó la sala hacia la verdad. Las calumnias se desplomaron como trozos de papel mojado. El abogado de la parte contraria intentó forcejear. Señoría. Esas son palabras sentimentales, pero Carolina Méndez cortó en seco. Señoría. Además de la cadena de pagos, presentamos el vídeo de amenazas enviadas a la familia de la testigo, la carta contratando a alguien para ir a su casa y el resultado de la incautación provisional del teléfono del intruso, donde admite haber recibido órdenes del señor Emilio Vargas de asustar para que se callara. Solicitamos la detención provisional de los 3 imputados y la orden de protección absoluta para la víctima, así como el reconocimiento del derecho temporal de la señora María a la custodia del niño Nicolás bajo supervisión del trabajo social. Hubo un breve silencio. El mazo golpeó 3 veces. La tercera con la firmeza de un cerrojo encajando en su lugar. Este tribunal ordena la detención provisional de Clemente Domínguez, Verónica Sánchez y Emilio Vargas para la investigación de tentativa de homicidio, fraude y obstrucción de la justicia. Se aplica la orden de protección absoluta para la señora María Fernanda Ortega y el menor Nicolás. Se concede la custodia temporal del niño a su madre bajo supervisión del trabajo social. La jueza miró directamente a ambas partes. El tribunal solo reconoce lo que se puede comprobar. Las esposas se cerraron sobre las muñecas. 2 policías escoltaron a los acusados por la salida lateral. Al llegar a la puerta, Verónica se detuvo a medio paso. Giró para mirar a Leonardo. La mirada ya sin el brillo cortés. Solo quedaba una mancha opaca y oscura. Él no te va a perdonar. La puerta de la sala se cerró. El sonido de la cerradura fue suave como un suspiro, dejando un silencio denso que todos entendieron. Desde ahora la luz estaba encendida. Pero la oscuridad aún no se retiraba por completo. el camino hacia Tepoztlán no estaba muy lejos, pero los 3 permanecieron en silencio durante un buen rato.
Gabriela, de vez en cuando señalaba a Nicolás una cometa enredada en los cables de electricidad, mientras María sostenía a su hijo contra él pecho, como si abrazara la parte de su vida que le acababan de devolver. La casita quedaba justo al borde de una pendiente que se abría hacia la ladera del cerro con un patio lo bastante amplio para poner una mesa de madera y un anafre. Leonardo abrió la cerradura. Empujó la puerta y se hizo a un lado, dejando que los dos niños entraran. Primero como si fuera un ritual para comenzar de nuevo. Gabriela cruzó el umbral, miró a María y le preguntó con toda naturalidad, como si se lo dijera a un familiar. ¿Le gusta la cocina al aire libre? María sonrió. Una sonrisa que suavizó todo un rostro marcado por muchas noches sin dormir. Si me ayudas a hornear pan, me gusta de inmediato. La cena fue sencilla. Arroz blanco, huevos fritos y una pequeña olla de caldo de pollo. Los dos niños competían por contar sus historias de la escuela. Gabriela habló sobre su tarea de dibujar un arco iris. Nicolás contó que había hecho un nuevo amigo que sabía doblar barcos de papel. Ambos parecían esforzarse por enterrarse en las risas, para olvidar las imágenes pesadas. Leonardo lavaba los platos junto a María. El agua tibia deslizándose por las manos devolvía a cualquiera el ritmo de una vida normal. María lo miró con la voz baja y pareja para que los niños no escucharan con claridad. Me salvó 2 veces bajo tierra y en el estrado del tribunal. Él negó con la cabeza, volteando un plato con cuidado, hablando despacio para que cada palabra quedara en su lugar. Yo solo hice mi parte, lo demás fue porque usted se levantó. Fin de semana, la Fundación Renacer comenzó con un pequeño grupo de charla en una sala prestada del Centro Cultural del pueblo, una docena de sillas en círculo y en la pared una hoja grande para que los niños dibujaran con plumones. Silvia Rojas coordinaba. Su voz seguía siendo grave y firme, como el día que revisó la seguridad de los pequeños. A su lado estaba la doctora Sofía Vargas, psicóloga infantil recién invitada a apoyar. De figura menuda. Mirada bondadosa, pero no débil. Una madre joven, Rosaura, abrazaba a su bebé recién nacido y rompió en llanto al contar la bofetada que su esposo le dio frente a su hijo mayor. ¿Y si nadie me cree? La pregunta salió como un corte y toda la sala se quedó en silencio. María tomó su mano apretándolo justo. Cuando nadie te crea, aquí nos tienes. Puedes sentarte, puedes llamar en cualquier momento. No tienes que cargar sola con todo. Era una frase simple, pero aligeró el aire como si se abriera una ventana cerrada desde dentro. Afuera, en el patio, Daniel Herrera estaba sentado junto a Leonardo en la mesa de madera. Entre ellos había un manojo de notas y una computadora vieja. Daniel habló como quien está acostumbrado a medir riesgos. No necesitamos lujo, necesitamos transparencia y solidez. El fondo de operación debe tener un reporte mensual. Cada gasto con su comprobante y el sitio web debe mostrar los números para que cualquiera pueda revisarlos. Leonardo asintió.
Exacto. Escogemos la luz desde el inicio. Que cualquiera pueda mirar y no quede en ningún lugar donde la oscuridad pueda aferrarse. Al mediodía. Apareció un mensaje de Carolina Méndez. En el teléfono de Leonardo. ¿Ella? Escribió breve para no perder tiempo. Verónica pide un acuerdo. ¿Acepta? Declarar todo el recorrido del dinero y el plan de enterramiento a cambio de una reducción de pena. ¿Tú qué opinas? Leonardo miró por la ventana y vio a Gabriela y Nicolás discutiendo sobre quién soplaría primero las burbujas de Jabón. Cerró los ojos un instante y respondió con voz grave. Si su testimonio puede evitar que existan otras fosas como esa, acepto siempre y cuando la verdad sea completa y comprobada, que no quede ningún punto oscuro. Al caer la tarde, José Luis Martínez pasó para conversar sobre la presentación oficial. Traía consigo varios carteles impresos con una imagen de una mano tocando un rayo de luz. Sonrió con amabilidad. Yo estoy acostumbrado a organizar eventos, pero es la primera vez que veo una inauguración donde la gente no necesita música fuerte, solo decir la verdad. Yo me voy a quedar en la puerta para recibir a cada persona. Leonardo le estrechó la mano. No necesitamos un escenario, solo un lugar donde las historias puedan ser colocadas sin que caigan al vacío. Por la noche, toda la familia se sentó alrededor de una mesa. ¿Pequeña? María escribía con cuidado la lista de cosas que necesitaban comprar para la nueva casa, desde un estante pequeño para libros hasta una lámpara de escritorio para el rincón de estudio de Gabriela y Nicolás. Su pluma se detuvo en la línea que decía un timbre con Came. Leonardo asintió y dijo en voz baja, escríbelo todo, no tengas reparos. Esta casa debe tenerlo suficiente para todos. Gabriela intervino con una petición diminuta, pero muy importante para un niño, y una caja grande de colores para dibujar el logo de Renacer. Todos rieron y la doctora Sofía propuso que los dos lo dibujen, cada uno parte, y que se unan. Cuando los dos niños se quedaron dormidos, el teléfono de María vibró. Remitente no era Carolina ni Ana, sino el Centro de Readaptación Social, donde Clemente Domínguez estaba recluido. ¿Ella? Abrió la carta. Sus ojos leían cada palabra muy despacio, como temiendo entender mal. Perdóname, deja que mi hijo vea a su padre. Leonardo, de pie junto a ella, no tocó la carta, le dejó espacio para decidir. Silvia Rojas contestó la llamada y habló con un tono cuidadosamente neutral, procurando no imponer nada. No tienes que responder esta noche, tampoco mañana. La decisión es tuya y de Nicolás. Si deciden verlo, será en una sala con supervisión. Si no, nadie tiene derecho a presionarte. María se sentó en la orilla de la cama, apretando el sobre hasta que el borde del papel se dobló. Sus ojos oscilaban entre una parte de responsabilidad hacia el pasado y otra de protección hacia el presente. Nicolás se movió en sueños. Su pequeña mano seguía sosteniendo un cochecito de juguete que Gabriela le había prestado. María miró a su hijo.
pecho subía y bajaba con un ritmo distinto. Luego levantó la mirada hacia Leonardo como buscando un punto de anclaje. Él solo dijo una frase. Suficiente. Sea cual sea tu decisión. Iremos contigo. La habitación volvió a quedarse en silencio, pero en el fondo de ese silencio había un pliegue que aún no se alisaba. Reservado para la mañana siguiente, cuando el sol apareciera sobre las colinas y la respuesta tuviera que ser escrita con la propia mano de quien ya había atravesado la oscuridad. A primera hora de la mañana, cuando el rocío aún se posaba delgado sobre la enredadera junto al porche, María estaba sentada en el borde de una banca de madera frente a Silvia Rojas y Leonardo. La carta del penal estaba abierta sobre la mesa como una herida aún fresca. ¿Ella? La leyó en voz alta con tono pausado y claro para que ninguna frase perdiera su sentido. Luego dejó el sobre a un lado y respiró hondo. Como quien siente que le han acomodado un hueso. No voy a abrir otra fosa. Vernos cara a cara solo desenterraría el miedo. Mi hijo necesita a un padre que sepa proteger, no a un hombre que pida perdón para aligerar su culpa. Silvia asintió. Su mano, profesional pero cálida, se posó en el borde de la mesa en lugar de un abrazo. La decisión que usted toma es sanadora. Para los dos, madre e hijo. Si en él futuro desea cambiarla, siempre podrá hacerlo. Pero hoy seguimos adelante en la dirección que usted ha elegido. La audiencia de sentencia se llevó a cabo en una sala donde ya eran rostros conocidos. La jueza Patricia Colmenares leyó con calma, dejando que cada artículo de la ley cayera en su sitio. El tribunal dicta sentencia de prisión para Clemente Domínguez, Verónica Sánchez y Emilio Vargas por los delitos de tentativa de homicidio, fraude y obstrucción de la justicia. Se les ordena resarcir el fondo que fue desviado y se impone la orden de restricción permanente hacia las víctimas y los menores involucrados. Último golpe del mazo resonó firme como un cerrojo encajando en su lugar. Carolina Méndez se inclinó y murmuró muy bajo a Leonardo. Un cierre en el punto justo. Él no respondió con palabras largas, solo asintió con la mirada fija en María, que sostenía la mano de Nicolás. En ese gesto había un suspiro entero que él había guardado por tanto tiempo. Esa noche, la Fundación Renacer se inauguró en una sala pequeña del Centro Cultural del pueblo. Las sillas de madera formaban un círculo. Una tetera humeaba y en la pared colgaba un cartel pintado a mano por los niños. Una mano que emergía de la tierra alcanzando un rayo de luz. José Luis Martínez ayudaba a recibir a los invitados. Daniel Herrera y Ana Torres revisaban en una esquina las diapositivas con los datos públicos. La doctora Sofía Vargas colocaba el micrófono al grupo que conduciría la presentación. El ambiente estaba sereno como antes de una clase. Leonardo estaba junto a María, observando cómo Gabriela y Nicolás se esmeraban en acomodar los vasos de papel sobre la mesa. Cuando encendieron el micrófono, él habló despacio y con voz grave, como cuando encaja una tabla en su marco. Ellos enterraron a otros con mentiras.
Nosotros elegimos desenterrar. Con la verdad. Y desde hoy cualquiera que sea empujado a la oscuridad tendrá un lugar donde quedarse para poder mirarnos de nuevo. María continuó sin adornos, pero con firmeza. Y elegimos quedarnos juntos. Cada historia que se deje aquí no será para juzgar, sino para sanar. Después de la breve intervención de las primeras personas que llegaron, Silvia anunció la línea directa. Daniel. Explicó el mecanismo de transparencia. Del fondo. Ana dijo en voz baja, pero lo suficiente para que se escuchara. Gracias por darme la oportunidad de enmendar mis errores. José Luis sonrió y comentó que esa noche no hacía falta música porque las voces ya eran suficientes. La luz del techo no era intensa, solo lo bastante cálida, para que cualquiera que mirara se diera cuenta de que sus ojos ya no estaban rojos de tanto ocultar. Cuando los invitados se retiraron, los 4 regresaron a la pequeña casa en Tepoztlán. Gabriela colocó sobre la mesa la fotografía recién tomada con la vieja cámara de rollo de José Luis, los 4 abrazados, los brazos entrelazados sin rigidez. La niña inclinó la cabeza y preguntó con un tono, mitad broma, mitad verdad. Papá, ya tenemos suficientes sillas en casa. Leonardo sonrió con la mirada hacia la esquina del cuarto, donde estaba la mesa de madera aún sin suficientes sillas pequeñas. Por más sillas que haya, siempre se acaban mientras haya espacio para cada persona. Respondió Nicolás. Escuchó. Corrió a traer un banquito y Gabriela soltó una risa ayudándole a colocarlo junto a la mesa, encajando justo. La luz de la cocina se volvió más cálida. Sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera marcaba un ritmo como de tambor constante. María cortaba el Pastel. Leonardo ponía agua a calentar. Los dos niños competían por contar cucharas como si fuera un juego para preparar la cena. En medio de esa cocina, los adultos no necesitaban pronunciar frases grandilocuentes. Solo se miraban de vez en cuando y asentían suavemente, porque entre esos gestos tan pequeños, una vida normal estaba regresando a abrazarlos. Ya no sentían la necesidad de partir a ningún lado, porque sabían que estaban justo en el lugar correcto. Cayó la noche. El viento de la ladera acarició suavemente la copa de los árboles. La puerta de la casa permanecía entreabierta como una invitación a una oscuridad que ya no amenazaba. Silvia envió un mensaje de buenas noches y avisó que al día siguiente pasaría a revisar el nuevo cerrojo instalado. Carolina envió una Lene. Recibí la ruta para la declaración complementaria de Verónica. Daniel compartió el enlace al informe financiero del primer mes. Todo se unía en silencio, como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar sin necesidad de aplausos. En la pequeña habitación, Gabriela le entregó a Nicolás el plumón de colores que guardaba como un tesoro. Tú dibújala. Mitad de la mano, yo dibujo la mitad. Iluminada. El dibujo de la mano tocando. El rayo de luz volvió a tener otra versión, ahora colocada junto a la foto. De los 4. María se quedó de pie en
el marco de la puerta, observando a los niños susurrar sobre las cosas que jugarían mañana. Sus manos se relajaban al ritmo de la respiración de la casa. Leonardo colocó la tetera sobre la mesa. Sirvió en 2 tazas pequeñas y empujó una hacia ella sin necesidad de decir nada más. Afuera, la noche era densa, pero no pesada. La pendiente guardaba un silencio como si resguardara una promesa. Y dentro de la casa todos sabían que si alguien tocaba la puerta, sería un vecino, un amigo, alguien que llegaba para contar su historia. Ya no. Era miedo. El círculo se cerraba con una apertura amable para que desde mañana la luz siguiera siendo suficiente para que muchas más personas pudieran entrar. La historia no termina con vítores, sino con la luz tenue de una lámpara de cocina, lo bastante cálida como para que cualquiera que se haya perdido encuentre el camino de regreso. Cuando los malvados usaron mentiras para sepultar a una madre y a un niño, la justicia llegó a su lugar. Los culpables fueron castigados, las víctimas fueron protegidas y las manos bondadosas recibieron como recompensa la paz que merecían. Leonardo no era un héroe con capa, solo eligió hacer lo correcto en el momento en que nadie se atrevía. Esa determinación salvó vidas, sacó la verdad del lodo y convirtió el miedo en un hogar llamado Renacer. ¿Y tú? Sí. Encontrarás un pequeño grito de auxilio. En medio del bullicio de la vida, ¿te detendrías o pasarías de largo? Según tú, ¿qué detalle tocó más tu corazón? Instante de abrir la tapa metálica, la confesión. No estoy muerta. O el momento en que los 4 se sentaron a comer juntos como una verdadera familia. ¿Qué piensas sobre la decisión de no reabrir la fosa antigua para proteger al niño? Perdón o es salvarse a uno mismo. ¿Cómo? Creador del canal, quiero preguntarte de Corazón. ¿Hoy estás bien? ¿en qué ciudad? ¿Te encuentras? ¿En qué situación estás? ¿Escuchando esta historia? Si te sientes cansado, deja un punto o un mensaje. Yo y todos los que estamos aquí lo leeremos. Y estaremos a tu lado. ¿Quieres enviar unas palabras de aliento a alguien que necesite un poco de luz? Si esta historia te ha tocado, comenta lo que sientes, compártela con un amigo de confianza y sigue el canal para que sigamos contando caminos donde los buenos son recompensados, los malos son castigados y la bondad siempre encuentra el camino de regreso. No,